Este es un proyecto que busca generar una cobertura de ingresos para todas las personas que no tienen un ingreso fijo porque no tienen un empleo formal, porque son cuentapropistas pobres, porque se dedican a tareas de cuidado, en un universo que nosotros estimamos de alrededor de 9 millones de personas, con un valor que referenciamos en la canasta básica alimentaria, que es lo que se usa para medir la línea de indigencia, es decir, es lo que se supone que una persona necesita para la subsistencia. Obviamente garantizar la subsistencia a toda esa población implica, por un lado, obviamente bajar fuertemente la pobreza, eliminar la indigencia, pero también implica inyectar recursos en los sectores de menores ingresos, que son los que más mueven la economía, porque son los que mayor proporción de su ingreso destinan al consumo, y eso genera más actividad económica, más producción, más trabajo. A veces se presentan estos proyectos como contrarios al trabajo y en realidad lo que dinamiza estos recursos es generación de puestos de trabajo. Primero que la plata está porque hay gastos o erogaciones que hoy hace el Estado que se podrían reorientar a esto. Es decir, la discusión no es solamente siempre cuando se plantea algún tipo de proyecto de, bueno, ¿de dónde sacamos más plata? Hay plata que está, que simplemente es cuestión a veces de redistribuirla o reorientarla. Incluso ahora está la discusión sobre las tarifas, ¿no? El ministro de Economía plantea, bueno, no le demos subsidios a la gente que no lo necesita, porque son personas, no sé, de ingresos altos y demás. Bueno, si vamos a sacarle subsidios a los sectores que no lo necesitan, a lo mejor esa misma plata la podemos reorientar, por ejemplo, para financiar el salario básico universal. Y no estamos agregando gasto al Estado, estamos reorientando gasto. Pero incluso si hubiera que aumentar gasto, creo que es perfectamente posible, porque simplemente se trata, como hemos hecho ya estos 2 años, en hacer más progresivos algunos impuestos. El año pasado hicimos más progresivo el impuesto al patrimonio, hemos hecho más progresivo el impuesto a las ganancias. Bueno, en ese camino de reformas tributarias progresivas también se puede generar los recursos para esto. Y además que hay que tener en cuenta que cuando yo decía que esto es recursos que mueven la economía, eso obviamente es bueno para la economía, pero también eso después vuelve al Estado a través de la recaudación. El gasto público o el déficit fiscal también se puede financiar con más actividad económica que hace que después el Estado recaude más impuestos. Con lo cual, no necesariamente esto significa un perjuicio para las arcas públicas, sino que por el contrario puede ser también una forma de financiarlo que sea productiva para la gente, que sea favorable para la gente, pero que sea sustentable desde el punto de vista del Estado. Sí, el mito es que la gente que es beneficiaria de programas de transferencia de ingresos vive de eso y no trabaja. Eso está ampliamente demostrado que no es así. Las propias estadísticas oficiales y aparte el sentido común. ¿Quién vive en la Argentina con 12.000 pesos o con 18.000 pesos? Es imposible pensar que una persona pueda solamente vivir o mantener a su familia con eso. Es obvio que eso en todo caso es una ayuda, un complemento para ingresos que se genera de otra manera. Y entonces eso ayuda a desmitificar la idea de que si vos haces política de transferencia de ingresos, estás fomentando que la gente no trabaje, o fomentando la vagancia, o yendo en contra de la cultura del trabajo. Eso es una mentira total. Por el contrario, yo te diría que garantizarle un piso de ingresos a la población no solamente no va en contra, sino que va a favor de fomentar lo que se llama la cultura del trabajo. Porque una persona que no tiene necesidades básicas insatisfechas difícilmente pueda formarse o insertarse en el mercado laboral. Nadie pasa de la indigencia al mercado laboral. Entonces, por el contrario, esto puede ayudar a que a lo mejor alguna de estas personas el día de mañana puede insertarse y conseguir un empleo formal. Nosotros no estamos en contra del empleo formal. Solamente lo que decimos es, con el empleo formal no alcanza para garantizar los derechos y los ingresos a toda la población. Y lo explicó también Juan acá, bueno, lo explicaron varios compañeros. Vivimos en un mundo en donde ya no funciona el pleno empleo que había hace 60 años, en donde el mercado laboral y el pleno empleo en el mercado laboral garantizaba que todo el mundo tenga un ingreso por lo menos digno, digamos, ¿no? Bueno, eso hoy no pasa, porque hay un montón de gente que queda afuera, y si solamente esperamos hasta que el día de mañana el mercado laboral integre a todos, podemos estar 10 años, 5, 20, 30, y eso no va a pasar. Necesitamos tener políticas para que esa gente no quede excluida. Nosotros, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, estamos pensando más allá de lo que es la economía popular, porque como lo dije hoy, somos, entre comillas, privilegiados porque tenemos el salario social complementario, que lo ganamos gracias a la lucha cuando ganamos la ley de emergencia social, pero por lo menos tenemos un ingreso mínimo para discutir un salario digno. Hay personas que no lo tienen. Por eso que cuando yo te digo,
hablemos de demandas urgentes, es empezar a enfocarnos en estas personas. Se viene hablando mucho lo que decía Juan, ¿no? De, bueno, la creación de 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado de acá a 10 años. Pero lo que está pasando ahora no va a desaparecer en 2 años, al contrario, se va a seguir profundizando porque la economía popular se pensó en algún momento que era algo transitorio y hoy la economía popular es muy amplia. Está la economía popular organizada, que es 1.200.000, 300.000 personas, pero está la otra economía popular que no tiene un piso de discusión, que es esto, un salario básico universal para que ninguna persona caiga en la indigencia, porque lo decía la compañera Nati hoy, parece que la sociedad viene naturalizando la pobreza, pero lo más grave es que mujeres con pibes durmiendo debajo de los puentes. Y eso no lo podemos naturalizar y nos tenemos que preocupar, pero más que todo ocuparnos. Y eso es responsabilidad de la política y de la sociedad, y yo creo que los movimientos populares tienen eso bastante claro, y cuando en la pandemia dijimos que, o lo seguimos haciendo, trabajando colectivamente, levantando la solidaridad como bandera, yo creo que esto es claramente otra propuesta desde esa bandera de solidaridad. O sea, hay una situación de marginación, de pobreza, de miseria extrema, de exclusión que hay que revertir. Sí hay la mayoría de estos compañeros y compañeras son trabajadores de la economía popular que se la rebuscan, que salen a buscar cartón, que salen a inventarse su propio trabajo para a partir de ahí generar las condiciones de darle comer a sus hijos, pero la verdad que no les alcanza y que necesitan del Estado, un Estado que acompañe, un Estado presente, un Estado que dote de derechos y que levante los pisos de dignidad e igualdad para poder generar que todos los argentinos puedan garantizar por lo menos lo mínimo indispensable, que es el alimento de sus hijos. Por supuesto que esta es una medida que creemos que en el tiempo tiene que dejar de existir ante la posibilidad de generar las condiciones de que todos los trabajadores y trabajadoras, ya sean de la economía formal o de la economía informal, la economía popular, puedan tener los derechos necesarios y la posibilidad de ganar el salario necesario para poder vivir con dignidad, ¿no? Es una política con un fuerte carácter redistributivo. Nosotros creemos que es momento de discutir la riqueza y de generar las condiciones para redistribuir esa riqueza y que esa riqueza que se va acumulando deje de acumularse en las manos de unos pocos y empiece a estar disponible para hacer políticas para poder acompañar a los que peor la están pasando en la Argentina. Sin dudas tenemos que ir hacia un proceso de muchas más políticas que pongan como prioridad a los últimos de la patria, a los excluidos, a los que están viviendo la miseria, la pobreza, para empezar con políticas a resolver las deudas internas que tenemos en el país.